Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en primera epístola de Pedro 5:8. Primera epístola de Pedro 5:8. Cuando lo tengan, les voy a invitar a que se pongan en pie para leer la palabra de Dios. Amén. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, tú sabes todo, pero Señor, queremos disponer nuestro corazón para que tú hables a nuestra vida, para que tu entendimiento, Señor, llegue a nuestros corazones. No es por nuestras capacidades, no es por nuestra voluntad, sino es por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El tema, la meditación para esta tarde es sobre la sobriedad. Sed sobrios. Nos vamos a enfocar primeramente en eso, porque Pedro dice sed sobrios y después dice y velad. Y nos exhorta aquí sobre el hecho de cuidarnos de nuestro adversario. Ahora, llama la atención quién escribe estas cartas. Fue Pedro. Ahora, cuando nos acordamos nos acordamos de Pedro, no del apóstol Pedro, ¿verdad? Sino que de Pedro, vemos algunas cosas que él hizo que ya no es el mismo Pedro después. El que escribe esta carta no es el mismo Pedro que se relata en los evangelios. Como tal, bueno, el Señor le dice, cuando lo llama, le dice: Pedro, ven, boga mar adentro y echa las redes. Y él: pero hemos intentado toda la noche, Señor, y no hemos pescado nada. Y después como que se le bajó un poco la energía y dice: más en tu palabra echaré la red. De ahí vemos varias cosas, varias situaciones cuando querían hacer descender fuego sobre una ciudad, cuando le cortó la oreja al soldado y cuando negó al Señor. Vemos un montón de cosas. Entonces, en ningún momento hay una comparación del primer Pedro al segundo Pedro, como el caso del apóstol. Entonces, Pedro con sus acciones mostró que es tener una vida descuidada. Ahora, no es una charla sobre Alcohólicos Anónimos, que vamos a hablar ahora sobre la sobriedad. No, pero ¿qué es ser sobrios? Entonces, es aquel que no es sobrio, tiene una vida descuidada. Pedro mostró en algunas ocasiones que no podía mantenerse sobrio, pero voy a hacer una introducción con respecto, según el diccionario y también según el original, que es ser sobrio. Fíjese que se relaciona directamente a alguien que se abstiene del vino. Es decir, aquella persona sobria es aquel que se abstiene del alcohol, lo que tiene que haber, porque el alcohol cambia el comportamiento de las personas. Entonces, sobrio es una persona moderada y discreta, ¿sí? Es una persona con moderación y discreto. Pero esto de moderado no solo es con el caso de la bebida. Fíjese que lo hace también cómo actúa, cómo habla, cómo se mueve en medio de los demás. Entonces, una persona sobria sabe hablar. Una persona sobria sabe comportarse. Una persona sobria sabe reaccionar a las dificultades o a lo que se pueda presentar. Eso es una persona sobria. ¿Qué es ser sobrio entonces? Es el control que una persona puede tener en sus acciones. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido el control en algunas situaciones de nuestra vida? ¿En qué áreas? Yo hablo, lo primero es, en algunas situaciones, algo que se ha presentado. Muchas veces nosotros reaccionamos tempestivamente, así como Pedro lo hizo. Y otro es, ¿en qué áreas de nuestra vida? Y cuando me relaciono a áreas, puede ser
en mi carácter, en mi pensar, en mi estado de ánimo, en cómo reacciono, qué se apodera de mí. Porque los dos extremos los extremos son difíciles, son duros, son difíciles. Tanto aquella persona que se encoleriza, porque hay muchos que se encolerizan, ¿verdad? Cuando viene algo difícil es aquello de que se molestan. O nos vamos al extremo, que nos quebramos. Que el miedo, la tristeza, la preocupación se apodera de nosotros. Entonces, ninguno de los dos es bueno. Cuando Pedro habla sobre ser sobrios, es tener el control de mis acciones. Esto significa que yo tengo el control de mis acciones físicas, porque a cuántos nos han provocado y muchas veces solo tenemos una reacción física, ¿verdad? Es también tener el control de mis acciones mentales, porque qué difícil es. Uno no dice nada, pero con la mente quiso haber golpeado al otro. Y en la mente le dijo uno lo que normalmente uno no va a decir. Y uno en la mente ya lo restregó, no una, 2, 3 veces. Entonces, cuando nosotros pasamos por eso, no somos sobrios, no tenemos sobriedad en nuestras vidas. Entonces, Pedro habla de eso, de tener el control. Óigame, no estoy hablando de una mente positiva. No es del evangelio que se predica muchas veces de que lo que tú digas se va a hacer. Si tú dices que este día va a ser bueno, no, es en doblegar nuestra vida al Espíritu Santo para que Él tome el control de nuestras vidas. Y por último, es el control de nuestras emociones, lo que decía hace un momento. Es increíble cómo nosotros no sé, probablemente para mal ejemplo, yo soy tal vez de los que me puedo decir molestar, pero hay otras personas que se desahogan llorando. Hay otros que se desahogan con la comida. Hay otros, cada uno muchas veces busca una manera de poder desahogarse, poder calmar eso que está sintiendo. Eso es no tener sobriedad sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay algo que me domina, hay algo que me controla, hay algo que toma posesión de mí. Te estoy hablando de las emociones, no calgo, de mis emociones. Mis emociones muchas veces es triste y es duro ver a alguien cuando no reacciona, cuando uno le está diciendo, cálmese. No, mire, no ha pasado nada. No, mire, aquí es esto. Y la persona no puede dejar de llorar. O cuando usted, digamos, qué difícil es calmar a alguien que está encolerizado. Si es que no reacciona y hasta que se golpea a alguien, a un amigo, a un familiar, se da cuenta de lo que acaba de hacer. Bueno, quiero seguir. Entonces, una persona sobria es además templada, mesurada y que tiene carácter. Ahora, no estoy hablando del carácter de aquel que, porque viene enojado y va a volver. No, sino que es esto. Ahora, ¿qué más? Es una persona sencilla y sin adornos, de una vida simple, sin cargas. ¿Por qué? Porque nada lo va a cargar, porque tiene control en su vida. Entonces, una persona sobria, una persona que es sobria, es segura de mente. Una persona sobria es una persona que puede dominarse a sí mismo. ¿Qué montón de características debe tener una persona sobria? Y Pedro dice, sed sobrios. Sed alguien que te puedas dominar. No estoy diciendo de que en algún momento nosotros no nos vamos a enojar, pero que mi enojo no me domine. No estoy hablando de que no va a haber tristeza en nuestro corazón y vamos a ser insensibles. No, pero que la tristeza no me domine. No estamos hablando que en algún momento no vamos a llorar porque lo que ha pasado ha dañado. Sí, puede suceder cualquier cosa, pero Pedro dice que eso que sucede a tu alrededor no domine tu vida. Entonces, una persona sobria es sensata, seria, formal, sencilla,
prudente, serena. ¿Qué características más difícil en poder cumplir todas? Ahora, ¿quién decía esto? Pedro. Entonces significa que no es imposible. Entonces significa que sí se puede. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, no por medio de uno. Uno en sus fuerzas no lo va a hacer. Uno en sus mentes no tiene la capacidad, pero sí lo puede hacer por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es sobriedad? Es tener moderación en las pasiones y en los placeres que demandan nuestros sentidos. Ahora, la sobriedad se ejemplifica con aquella persona que se abstiene de vino. Ahora, ¿qué es entonces lo contrario a estar sobrio? Estar ebrio. Una persona ebria pierde toda facultad de sus sentidos. Dice Proverbios 23. Proverbios 23, 29. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Dice el versículo 30, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y dice el 31, no mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y dice el versículo 35, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Entonces, ¿quién es una persona ebria? Es una persona que pierde toda sensibilidad. Quiere decir que cuando nosotros perdemos sensibilidad en la vida, cuando nosotros perdemos toda esa sensibilidad, ¿cómo nos hemos vuelto? Y no, ahora no voy a hablar del alcohol, ¿verdad? Como he dicho. Quiere decir que debemos de examinar nuestro corazón para ver en qué estamos ebrios. ¿Qué nos está haciendo perder la sensibilidad? Tenemos que examinar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si yo estoy siendo insensible a Dios, amén. Si yo estoy siendo insensible a Dios, entonces, ¿qué situaciones en mi vida? Podrían ser mi trabajo, podrían ser que me estoy preocupando demasiado. ¿Y en qué afecta? Pues el no estar sobrios afecta. Pongámoslo por un orden. El matrimonio, los hijos, la relación con Dios, la vida espiritual, como usted lo quiera poner, etc. Entonces, aquí decía leíamos en el versículo 29, ¿para quién el ay? ¿Para quién el dolor? Entonces, ¿quién se mete en problemas? El que no tiene sobriedad en su vida, porque muchas veces abre la boca cuando no debería de abrir la boca. Muchas veces nosotros reaccionamos como no deberíamos de reaccionar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos arrepentido de algo que dijimos en un momento de molestia? Muchas, exacto. O de tristeza. Sucede algo y decimos y soltamos lo primero que hay. Y entonces, después vienen los problemas, después viene el quejar, los dolores. Entonces, ¿qué afecta en el sentido humano, no en lo espiritual? ¿Qué afecta la ebriedad? Dice que principalmente las funciones cerebrales. No sé si usted alguna vez le ha tocado hablar con un ebrio. Dicen unas cosas y uno dice, bueno, que se le pase. Y después uno le dice, mira, pero ayer estuviste diciendo tal cosa. Yo, sí, ayer estuviste diciendo puras locuras. Y estuviste hablando de esto y que no sé qué. Ahora, ¿en qué nos afecta cuando no tenemos sobriedad en nuestras vidas?
en nuestras emociones. ¿A cuánto nos cambia el humor? ¿Cuántos nos irritamos muy fácilmente? ¿A cuántos lastimosamente dicen, no, miren, ahorita no me hablen? Unos que son conscientes dicen, ¿sabes qué? Ahorita no me hablen, no me digan nada. Y otros dicen, no, miren, escondámonos, vámonos. Me recuerdo el caso de alguien que le decía a sus hijos, hijos, hoy los voy a invitar a comer afuera, porque su papá está como que es león enjaulado. Y se lo llevaba. ¿Cuántos tenemos una mala fama de ser ebrios emocionalmente? ¿Cuántos no podemos tener ese control? ¿Por qué? Porque no hemos doblegado nuestra vida al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que pueda controlar eso. Ahora, con estos cambios de humor, cambian nuestro pensar cambia nuestra forma de pensar y de juicios. Porque mire, cuando uno está molesto, qué fácilmente es decir algo contra alguien. Ahora, también, ¿qué sucede? Incapacidad en el habla y reacciones más lentas. Problemas de equilibrio. Estamos hablando en lo natural. Problemas de equilibrio. ¿Cuál es la prueba que le hacen a alguien cuando lo detienen y que está ebrio? No dicen, yo no estoy ebrio. Va, está bien, pues, aunque le hacen el test, camine. ¿Cuántos no somos equilibrados en nuestra vida? Eso es ebriedad. Es decir, eso significa que al no tener equilibrio en nuestras vidas, no estamos sobrios. Descoordinación muscular, etcétera. Disminución en las capacidades de tomar decisiones, la cual puede conducir a un comportamiento vulgar o irregular. ¿Por cuántos tomamos malas decisiones? Y verdad que hasta después nos arrepentimos de haber tomado una mala decisión. No tenía que haber comprado eso. Es que el momento, la emoción me ganó. Ahora, estamos hablando de algo que, bueno, pagué un dinero y lo puedo. No, pero ¿y aquellas decisiones que son a nivel familiar, de hogar, de nuestra vida? Pérdida de la audición, disminución de alerta, etcétera, y todo lo demás. Y aquí hay un montón de cosas. El que no tiene sobriedad le huye a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra de Dios nos va a confrontar y nos va a decir en las cosas que estamos mal. Entonces, no quiero que perdamos la razón por qué estamos viendo esto, porque ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, dice Pedro, sed sobrios, etcétera. Y para terminar esto, otros síntomas de esto es el cambio de visión, temblores, euforia, disminuye el autocontrol, afecta la memoria. Dice que los daños en el cerebro son irreversibles, y no solo en el hígado, ¿verdad? Por aquel que bebe mucho, etcétera, y todo lo demás. Trastorno del sueño, depresiones, un aislamiento a todo. Y bueno, y por último, la ebriedad puede causar hasta la muerte. Amén. Entonces, ahora yo quiero entrar en el desarrollo de esto. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace el apóstol Pedro? Es que ya no es Pedro, ya no es el discípulo Pedro, ahora es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tiene en la mente la amonestación que le hizo Cristo de cuidarse del enemigo, en la cual no pudo mantenerse y cayó. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro había descuidado su vida, creyendo que estaba cerca de Jesús, creyó que no tenía que estar sobrio. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, me han pedido para zarandearte.
No, Señor, a mí eso no me va a pasar. Y no importa, yo voy a dar mi vida y te voy a seguir hasta la muerte si es necesario. Pedro, yo he pedido al Señor para que pases. Muchas veces el problema de nuestra vida es que creemos que estamos bien y nos descuidamos. Nos descuidamos en la oración, nos descuidamos en la meditación de la palabra, nos descuidamos en el congregarnos, nos descuidamos en un montón de cosas. ¿Y qué tiene que ver lo espiritual? Es lo fundamental de nuestra vida. Porque mientras yo tenga una sobriedad en lo espiritual, voy a poder ser sobrio en todas las demás cosas. En mis decisiones, en el hogar, con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo cree que se sentía el apóstol Pedro cada vez que escuchaba al gallo cantar? Y saber que él tomó una mala decisión por haberse descuidado. ¿No cree que era un recordatorio de todos los días para este hombre? ¿A cuántos de nosotros decisiones en nuestra vida ahí han quedado y siguen siendo un recordatorio de lo que nos ha pasado, de las malas decisiones, por no haber tenido sobriedad en nuestra vida? Y ahí van a quedar. Una cicatriz, una marca, un problema, una discusión. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando muchas veces tenemos un conflicto en el hogar? Muchas veces lo primero que se hace es recordar lo que un día hicimos. Sí, pero tú hiciste tal cosa. Sí, pero tú hace 10 años. Ahí queda. Y muchas veces, por no tener sobriedad, no podemos superarlo. Y por no tener sobriedad, trae más conflicto y más problemas y más malas circunstancias para nuestra vida. Ahora, ¿por qué es necesario entonces ser sobrios? El apóstol Pedro agrega al ser sobrios y velad. Definitivamente no se puede velar si no se está sobrio. Entonces el punto importante o la importancia de la sobriedad es para poder velar. ¿Qué era un vigía o quién era un atalaya? Era alguien que estaba en los muros, en un reino, se hacían unas torres bien altas. Y entonces el que estaba arriba tenía la responsabilidad de todo el pueblo porque él tenía que estar pendiente de que nada se acercara y atacara. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de velar? ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que los conflictos, que los problemas, que las circunstancias invadan nuestra vida? Y nuestra vida, cuando nos venimos a dar cuenta, es un caos. Y muchas veces tratamos de esconderlo ante los demás. Y sí, no hay ningún problema. Ahí vamos funcionando, ahí vamos caminando, ahí nos estamos congregando. Pero internamente tenemos un relajo completo en nuestra vida, una devastación. ¿Por qué? Porque no hemos velado, pero para poder velar es necesario estar sobrio. Entonces es imprescindible estar sobrio para poder velar. Ahora, por esa razón, Pedro no pudo velar, porque no hubo sobriedad en su vida. Para poder estar alerta hay que estar despiertos, atentos y sin cargas. ¿Y qué son las emociones en nuestra vida cuando nos dominan? Una carga para nosotros. Las cargas en nuestra vida se pueden convertir en distractores. Y esto a la vez carga. Y la carga trae consigo cansancio. ¿Y el cansancio qué trae? Sueño. Dice un versículo antes, ahí en Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos cuesta a nosotros? ¿Qué es lo que más de las cosas que nos cuesta? Despojarnos de las preocupaciones, decimos. Porque creemos, es que el apóstol no está diciendo en que no seamos responsables.
está diciendo de que no nos preocupemos por algo que todavía no ha pasado. ¿Qué dice la palabra con respecto al afán? Que no debemos de afanarnos por el día de mañana. Entonces, ¿por qué razón nosotros no podemos velar? Porque no estamos sobrios. ¿Y por qué no estamos sobrios? Porque no hemos echado toda nuestra ansiedad. ¿Y qué es ansiedad? Emociones, conflictos en nuestra vida, preocupaciones, sentimientos encontrados. Dice el apóstol, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando yo comprendo de que debo de poner toda mi ansiedad, todo aquello que puede pesar sobre mi vida en el Señor, eso me va a permitir lo siguiente, ser sobrios. Y la sobriedad va a traer que pueda velar. ¿Y qué es velar? Que pueda ver, analizar lo que se mueve a mi alrededor, lo que puede destruir mi vida, el matrimonio, los hijos, todo eso. Para eso es necesario velar, para no ser destruidos. Amén. Entonces, para poder estar alerta, como decía, hay que estar despiertos, atentos y sin carga. Amén. Entonces, ¿cuál era la preocupación real del apóstol Pedro con respecto a esto? Y ahí lo dice, mire, versículo 8, otra vez. Sed sobrios. Amén. Entonces, para no ser devorados, para no ser destruidos, para no ser eliminados del caminar de Dios, ¿qué necesitamos? Velar. No hay otra cosa. Cuando uno sabe que hay un peligro cerca de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Quién se duerme? ¿Quién se duerme sabiendo de que hay un peligro afuera? Nadie. Estamos viendo, ¿verdad? Viendo. Pero si nosotros estamos saturados de nuestras emociones, ¿quién puede velar llorando? ¿Quién puede velar enojado? Porque eso nos va a cegar en un momento. Entonces, ¿cuál era la preocupación del apóstol Pedro? No ser destruido. El punto esencial es este, de que usted y yo no seamos destruidos. ¿Por qué? Porque dice que el enemigo, que el diablo, dice, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No es que lo quiere alejar de los caminos de Dios. No es que lo quiere hacer que usted fracase en su matrimonio. No. Lo quiere destruir. La palabra correcta es, lo quiere destruir, lo quiere hacer pedazos. Si usted se deja de congregar, eso es un inicio. Si usted rompe pierde su trabajo, pierde su matrimonio, no, ese es un inicio, porque al final él sabe que de una otra manera existe la posibilidad de que se pueda restaurar, de levantarse. No, el propósito de él es destruir nuestras vidas, llevarnos a una vida de condenación, llevarnos a una vida de miseria, llegar a un momento en que podamos blasfemar contra el Señor. Entonces, advierte que está a nuestro alrededor, esperando el momento, ¿para qué? Para destruirnos. No, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acomodado en la vida cristiana que tenemos? Y nos estamos quedando en ebriedad de las cosas. Por eso, Pedro advierte. Amén. No quiere solamente hacernos daño, su deseo es destruirnos. ¿Por qué? ¿Por qué no solo quiere hacernos daño? Porque ya no hemos dañado nosotros, a nosotros mismos, pero también hemos dañado a los que están a nuestro alrededor. Por no ser sobrios. El apóstol aquí es bien claro, sed sobrios. Cuando yo tengo sobriedad, yo puedo medir mis palabras. Porque el dicho dice, es mejor que me hayas golpeado a que me hayas dicho eso. No sé, algo así es. Que es peor una palabra
una mal palabra o un daño en palabra que 1000 golpes o 1000 azotes. Cuando nosotros estamos sobrios, podemos medir lo que vamos a decir. Cuando nosotros estamos sobrios, podemos soportar a los demás. Cuando nosotros estamos sobrios, podemos entender lo que se puede estar moviendo cuando estamos sobrios. Entonces, fíjese, el león rugiente expresa una violencia insaciable. Es un león hambriento. Acompáñeme a Juan 8. Juan 8, 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez no hemos tenido pensamientos de fracaso, pensamientos de derrota? Pensamientos que lo único que hacen es llevarnos a una destrucción. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, ¿y qué estoy haciendo aquí pues? ¿Ah? Y vale la pena el seguir al Señor por todo esto. No, es demasiado lo que pide. Es que eso de estar todos los cultos, de orar y como que fuera necesario. Sí es necesario. ¿A quiénes atacan los leones? Atacan al animal enfermo, joven y solitario. Entonces, en lo espiritual, cuando nosotros no tenemos sobriedad, nos enfermamos y estamos solos. ¿O no pasa así que cuando nosotros estamos, cuando pasó algo, queremos estar solos? Porque decimos, voy a pensar. ¿Cuánto hemos dicho? No, ¿saben qué? Ya vengo, ya regreso. Déjenme, voy a ir a pensar, voy a ver qué se me aclara la mente. Y creemos que porque nos vamos a ir, aunque sea a un lugar solo, ¿qué le dijo el Señor a los que llevó al monte a orar? ¿No habéis podido velar? ¿No habéis podido orar conmigo este tiempo? ¿Cuántos de nosotros lo primero que hacemos cuando sucede algo es todo menos orar? Todo y menos decirle, Señor, toma el control ahorita de mí, porque así como estoy voy a estallar. ¿A quiénes atacan los leones? Dice que no es que sea un león, anda como león. Al enfermo, al solitario, al joven, se refiere a aquel que no tiene madurez. Entonces, quiere decir que si nosotros no tenemos madurez en el Señor, es porque primero no hemos querido y segundo, porque no tenemos sobriedad. El que es sobrio es porque ya alcanzó una madurez en su vida. Entonces, Pedro nos advierte que Satanás puede atarearnos cuando nos enfrentamos a un sufrimiento o una persecución. ¿Por qué? Porque mire, cuando vienen los problemas, muchas veces cuando vienen las dificultades, cuando vienen aquellas cosas, ¿qué es lo que normalmente pasa en nuestro interior? Bueno, nos sentimos solos, aunque estamos en medio de nuestra familia. Es que no me comprendes lo que yo quiero. No, ¿cómo no? Pero te estás aislando. No, es que no me entiendes. ¿Cómo no? Pero tú te estás aislando. Nos sentimos sin fuerzas. Cuando hay problemas, cuando los problemas nos agobian, ¿cómo nos sentimos? Débiles. Ay, qué difícil esto, etcétera. Nos sentimos abandonados.
Y es cierto, no, pero como no hay madurez en nuestra vida, como no hay sobriedad, nos sentimos solos, débiles, abandonados, alejados, a tal punto que dejamos de velar. Y cuando dejamos de velar, no podemos ver el peligro que se está acercando a nuestras vidas. Es cuando somos vulnerables a los ataques de Satanás. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ve? Nadie te entiende. Te has tenido problemas y ningún hermano te ha llamado. Estuviste enfermo y nadie te vino a visitar. Entonces, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario. ¿Y quién es el adversario? Es aquel que va a estar constantemente tratando de destruir nuestras vidas. No hay más. Ahora, quiero concluir. ¿Qué debemos de buscar entonces? Que Dios sea la provisión para todas nuestras necesidades. Como lo leímos en el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que Él sea nuestra torre fuerte, o nuestra torre fuerte, nuestro protector. Ahora, no significa que nosotros no debemos de ser vigilantes. No, ¿cómo no? Que Él sea mi torre fuerte no significa que entonces me voy a descuidar. No, significa que debo de empezar a examinar. Y aquí quiero terminar, quiero concluir. ¿Qué debemos de hacer entonces para poder ser sobrios? Debemos de poder velar. ¿Y qué significa esto? Debo de examinar cómo está mi vida. No la del otro, mi vida. ¿Cómo reacciono? Cuando sucede algo, cuando hay una necesidad, cuando hay un conflicto, ¿qué hago? ¿Me enojo? ¿Me entristezco? ¿Grito? ¿Lloro? ¿Salgo corriendo? ¿Quisiera dejar todo? Entonces, no tengo, el Espíritu Santo no tiene el control de mi vida. No tengo ese control en el cual yo pueda mantener. Es decir, el Señor va a proveer. ¿O usted no cree que fue dura la noticia para Job? Yo le digo, Señor, no, yo no quiero llegar a esa experiencia de Job, ¿verdad? Y que le lleguen a decir, mira, todo lo que tenías se destruyó, se quemó, se perdió, se lo robaron, todo. Y llegan y todavía le dicen, ¿y tus hijos? Murieron. Y ese hombre, mantenerse. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre. Y muchas veces nosotros queremos decir eso ante las dificultades, pero no es sincero. Entonces, recuerde, tenemos un adversario que no solo quiere lastimarnos, tenemos un adversario que quiere destruirnos. Es que tenemos que entender esto, que quiere destruirnos, que quiere destruir su vida, que quiere destruir su hogar, que quiere destruir su matrimonio, que quiere destruir a sus hijos, que quiere destruirnos. No es un chiste, no es un juego, no es que, sí, no, quiere destruirnos. Pero si yo no velo, no puedo ser sobrio. Y si no soy sobrio, no voy a poder cuidar lo que Dios me ha dado. Amén. Ahora, pero también recuerde esto, que el diablo ya fue vencido y está vencido. Pero nosotros tenemos un camino que recorrer. Tenemos una meta a la cual necesitamos llegar y mantenernos. Amén. Entonces, ¿cuál es el deseo del apóstol? ¿Para qué nos advierte? Acompáñeme ahí mismo, solo que en el versículo 10 y 11, y con eso terminamos. Dice, mas Él, Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que nos llamó a su gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. ¿Qué desea el Señor en nuestra vida? Bueno, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Cómo se logran estas 4 cosas? Velando. ¿Y cómo se logra velar? Estando sobrios. Amén. Espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas y que podamos empezar a ser sobrios, porque entre más sobrios estemos, vamos a poder velar. Y entre mejor y si podemos velar, vamos a poder cuidar lo que Dios nos ha dado. Nuestra vida, nuestra familia, los bienes y todas las demás cosas. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, tú nos has cuidado y no has permitido, Señor, que nuestra vida sean destruidas. Si estamos aquí, si estamos en tus caminos, es porque tú, Señor, no has permitido que nuestra vida sean destruidas. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos sobrios o nos falta sobriedad en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos ante las dificultades, ante las circunstancias? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo nos comportamos ante los problemas? ¿Cómo? Pero tenemos tu Espíritu, Señor, y nuestro deseo es poder rendir nuestra vida a tu Espíritu. Poder rendir nuestros deseos, nuestras fuerzas, nuestras capacidades y decirte, Señor, toma el control de nuestras vidas. Para no ser destruidos. Al diablo no le importa hacerle daño. Quiere destruir nuestras vidas. Quiere vernos miserables. Quiere vernos sufrir. Eso anda buscando el enemigo. Pero mientras estemos bajo la protección de Dios, nada ni nadie nos podrá tocar. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, probablemente no tenemos la sobriedad que necesitamos, pero qué misericordia que el enemigo no nos ha destruido. Que podamos velar. Que podamos velar, Señor. Gracias. Gracias, Padre.